Buenos días, bendiciones para todos amigos. Aquí estamos nuevamente y vamos a transmitir desde este lugar, desde su casa, y vamos a hablar acerca del libro de los Hechos, el capítulo 27, donde Pablo es enviado a Roma. Y también vamos a hablar acerca del naufragio de Pablo y de la tempestad que hubo esa vez en el mar que vivió Pablo. Y nosotros nos vamos a encontrar en diferentes situaciones donde tendremos que enfrentar cosas que tenemos que luchar, amigos, contra la adversidad. Que nada nos impida predicar el Evangelio, que nada nos impida hacer la obra del Señor. Y como les he dicho en muchas ocasiones, que el Internet va a cambiar sus leyes y van a eliminar muchas cosas, amigos. Así es de que tenemos que aprovechar el tiempo para predicar el Evangelio por medio de esta red. Y si no, pues lo haremos en la calle, caminando, de casa en casa, en las plazas, en los camiones. Tenemos que advertirle a la gente de lo que se viene. Si la gente no se quiere arrepentir, pues cada quien toma su decisión y vamos a hablar acerca de estas cosas. Este 21 de septiembre es el eclipse solar y se va a ver en plenitud en Nueva Zelanda, y en otras partes va a ser un eclipse parcial. Eh, y se habla de que será el gran apagón, que dicen que va a haber un apagón, amigos, que será el apagón. Pues imagínense, si el sol se oscurece porque la luna se interfiere ahí y no hay luz, hay el apagón, ya no hayan que decir. Pero así está el mundo de loco. Así es que vamos con, con la información que tenemos aquí en la Biblia. Pablo es enviado a Roma. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entraron a Pablo, entregaron a Pablo a y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía de Augusto, y embarcándonos a una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica, y al otro día llegamos a Sidón. Y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios, habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, y arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcamos en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Agnido, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que se llamaba Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de la Sea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser muy perjudicial y con mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que decía Pablo. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí, o sea, pasarse el tiempo ahí. Pero ellos siguieron su navegación. Entonces, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después
dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una nave así pues empezó a sufrir el huracán, amigos. Era un huracán. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora les exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo estas cosas, Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los de la nave que van contigo. Por tanto, oh varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla, venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y, y teniendo miedo de ellos de dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarse. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. El esquife. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comieran, diciéndoles: este es el 14º día que velan y permanecen en ayunas sin comer nada. Por tanto, les ruego que coman por su salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Entonces sucedió que cuando se hizo de día, no reconocían aquel lugar, no reconocieron la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno escapara y se diera la fuga nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió ese intento, y mandó
que los que pudiesen nadar se echaran los primeros y saliendo a tierra. Los que pudieran nadar se echaran en el mar y salieran a tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Amigos, siempre en la Biblia nos enseña muchas cosas. En este mundo vamos a pasar dificultades y vamos a pasar cosas muy difíciles. Es necesario que con dificultad entremos en el reino de Dios. Estamos en el tiempo del principio de dolores y vienen unos dolores al planeta Tierra. Viene la tribulación y la gran tribulación. Pero para nosotros, los que creemos en Cristo, habrá salvación. Dios vendrá por su pueblo, Dios vendrá en el arrebatamiento y sacará a los que son suyos. Los impíos sufrirán grande pérdida, amigos, grande pérdida. Y vamos a ver que en esta vida tenemos que sufrir como en esta historia de Pablo, que tuvieron muchos problemas. Tenemos que trabajar, tenemos que comer, tenemos que seguir haciendo nuestra vida, pero siempre con la esperanza del Señor, siempre esperando en Jesucristo, siempre esperando en las cosas que nos son favorables por medio de la gracia y la misericordia del Señor. Yo sé que las cosas van a ser difíciles, inclusive hemos fallado mucho. El Señor no. Nosotros cuando oímos las predicaciones del pastor Chuy Olivares, nosotros cuando las oímos nos esforzamos a obedecer, y cuando oímos las predicaciones de los pastores de la iglesia, pues vemos que Dios nos llama la atención, que a veces no hacemos las cosas bien. Dios siempre está llamándonos la atención, porque a veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad y a veces tenemos que aprender a renunciar a nuestra vida, a renunciar a nuestros logros. Es muy difícil. Las cosas van a venir más difíciles de lo que creemos. No va a ser fácil esperar de aquí al arrebatamiento que las cosas estén siempre tranquilas. Como ustedes ven las noticias, están cada día peor las cosas. Pero un día cuando esto llegue a su límite, sucederá lo que el Señor ha preparado para el día y la hora que muchos no esperan. Nosotros tenemos que esperar a Jesús de los cielos. El día del arrebatamiento, pues tenemos que estar preparados para cuando suceda, nosotros nos vayamos en ese gran viaje al cielo. Y no es que nosotros querramos escapar, sino que solamente hay una salida de todas estas cosas que vendrán. Y esa salida es la puerta, que es Cristo. Así de que por Cristo somos, por Cristo nos movemos, por Cristo entendemos, por Él hacemos todo lo que hacemos. Y solamente necesitamos arrepentirnos, creer en Jesucristo, esperar su venida, amando su venida y siempre luchando contra nosotros mismos, porque nosotros somos los que impedimos a veces la obra del Señor. Nosotros tenemos que estar renunciando a muchas cosas y es bien difícil, amigos, porque he oído mucho acerca de problemas y dicen muchos, es que yo tengo derecho a rehacer mi vida, tengo derecho a divertirme, tengo derecho, sí, pero cuando tenemos a Cristo tenemos una esperanza. Ya nuestros derechos no son nuestros, son de Cristo. Dios tiene todo el poder sobre nosotros, que se haga su voluntad en nuestra vida. Por eso oramos de esa manera: hágase tu voluntad y no la mía.
Ese es el secreto que a veces no entendemos. Desde que debemos de estar preparados sobre la roca, parados, siempre siendo prudentes, siempre esforzados, valientes, eh, con una prudencia de poner atención a lo que hablamos, a lo que decimos y a lo que hacemos. Siempre pensando en lo que vamos a hacer y decir para no equivocarnos y agradar al Señor en todas sus palabras, en todos sus deseos. Desde que amigos, bendiciones para todos y compartan los videos porque es la oportunidad que tenemos de compartir. Los mensajes son para la gente que no conoce a Cristo. Si alguien se interesa por la lectura de la Biblia, qué bueno, pero más cuando lo obedecen. Y si eres cristiano, ayúdame a compartir estos videos. Después de, como ya los videos están desapareciendo de Facebook, solamente los dejan un mes, ya los están borrando, los paso a YouTube, compártelos, estoy en YouTube, estoy a sus órdenes ahí en una página que se llama El Futuro de la Humanidad en Cristo, o mi nombre Héctor García, y ahí estamos, comparte los videos, eh, a la gente que no es cristiana, que los cristianos ya tenemos estudio en nuestras iglesias, y aún así, si los oyes, reafirma tu vida, oyendo la palabra del Señor y enderezando tu vida cada día en la obediencia a Cristo. Bendiciones para todos y nos vemos en otro capítulo, si Dios quiere. Dios los bendiga a todos. Bendiciones.